Hello students, welcome back to this English lesson. My name is Miss Amy and I am very happy to be with you again this week. Today we're going to continue talking about Unit 3, which is the arts, okay? But we're going to focus on one thing. The topic for today is describing pictures. Okay, so this is what we're going to do today. We're going to describe some pictures. And welcome to week 26. Entonces, alumnos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de inglés. Mi nombre es Miss Amy y estoy muy feliz de estar con ustedes otra semana más. Vamos a continuar, ¿cierto? Como en la última clase, con la unidad número 3, que tiene por nombre The Arts, ¿cierto? Los artes, ¿cierto? Vimos diferentes tipos de arte. Pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar en un tipo de arte y vamos a describe pictures. Ya vamos a describir pictures, ¿ya? Entonces, bienvenidos a la semana 26. First of all, we have the objective of the class, and it is to identify some expressions to use to describe pictures. Ok, entonces, en la clase del día de hoy, vamos a identificar algunas expresiones, algunas palabras que podemos utilizar cuando vamos a describir una foto, ¿ya? O una imagen. And as every other week, we have 4 different verbs. Okay, remember that with these verbs, you have to write them on a piece of cardboard and then you're going to learn them. So you have 4 irregular verbs. Remember, the yellow part is the infinitive, then the green part is the past simple, then the red one is the past participle, and the orange is the Spanish. So we have pay, the verb pay, then it will turn into paid. Pay, paid, paid. And it means pagar. Okay, so pay is pagar. Then we have the verb put. And take a look. It is written exactly the same. You grade it exactly the same. It doesn't have any change, nor in the pronunciation or the writing part. So we said put, poner, and it means poner, yeah? Then we have the verb read, then read, and it means leer. So you have to be very careful with this verb, ya tienen que ser bien precavidos, bien específicos y bien cuidadosos con este verbo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se escribe igual, en las 3 formas se escribe igual. Read, ¿cierto? R-E-A-D, R-E-A-D, R-E-A-D. But you will not pronounce it in the same way. Ya, se escribe igual, pero no lo vamos a pronunciar igual. Entonces vamos a decir read, then read. ¿Ok? Vamos a hacer como que esta A no existe. Entonces, read, read. Y esto es leer. Very good. Then we have the following verb. It is run with an U, then run with an A, and then run. Okay? Run. Okay? It is very similar, the pronunciation. It would be, in this one, it's like an A more open. So we say run, y run. Entonces, and this one means correr. Pay, paid, pagar. Put, poner. Read, read, leer. Y run, correr. Okay, so these are the 4 irregular verbs you will have to learn and you will have to work with this week. Ya, estos son los 4 verbos irregulares que ustedes tienen que trabajar y que tienen que hacer su actividad en esta semana. Then, we saw that we are going to talk about describe a picture. So, I want you to look at the picture and I want you to tell me, what can we say about the picture? How can we describe what we see? So, what can we see? And what can we say about the picture? Entonces, quiero que ustedes vean esta imagen y que piensen y digan, ¿qué podemos decir acerca de esta foto? ¿Qué podríamos decir acerca de esta imagen? ¿Y cómo podemos nosotros describir lo que vemos?
Take attention to all the details, okay? Pay attention to every single detail, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner atención en los detalles de la imagen. ¿Qué vemos? ¿Qué hay? Okay, so today we're going to learn how to describe a picture, how to say what we are seeing in the moment, and how to say what we think it might be happening. ¿Ya? Entonces, el objetivo del día de hoy, como les decía, es describir una foto. Y vamos a ver qué podemos decir acerca de la foto, ya lo que yo veo, por ejemplo, hay tal cosa, y lo que yo pienso que puede estar pasando. For example, why the baby is crying. Ok, yo puedo decir, ¿por qué yo creo que el bebé está llorando? Entonces, lo vamos a separar en dos partes. Vamos a decir lo que veo y lo que pienso, ya lo que yo creo que está pasando en la imagen. Okay, so we're going to see different expressions. First, to describe pictures, we have number one, we have to see. Okay, so we're going to be very careful with what we see. And when I see, I'm going to say what I am seeing in the picture. So I'm going to say, I can see or I see. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a enfocarnos al describir una foto es en lo que vemos. ¿Ya? Vamos a ver la foto y la primera expresión que vamos a decir va a ser in the picture I can see or I see in the picture. ¿Ya? Que sería yo veo en la foto o puedo ver. And then we can also say there is or there are. Remember to describe what we are also seeing. ¿Ya? Para describir lo que también estamos viendo. So I'm going to say there is a and there are. Remember, there is a singular. There are 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, a million, a billion. Remember, there is a singular and there are it's plural. So I am going to start describing the picture by saying I can see a woman, I can see a park, or there is a woman, there are 3 men, okay? Then we're going to think this is our picture. Pay attention how we're going to do it and how we're going to say it. We're going to talk about what can we see in the picture, where the things are located, okay? So at the top and at the bottom, okay? At the top, at the bottom. Pay attention. At the top, at the bottom. ¿Ya? Vamos a tener la imagen y vamos a hablar de lo que está en la parte de arriba, at the top, y lo que está en la parte de abajo, at the bottom. ¿Ya? At. Siempre va a ser con esta palabra antes. At the top, at the bottom. ¿Ya? No puede ser in the top or in the bottom. No. Esta frase siempre va a ir junta. At the top, remember. Arriba de la foto, abajo de la foto. Then we have in the middle. In the middle. In the middle. And in the middle sería en el medio. Very good. So we have at the top, at the bottom, in the middle. Yeah? In the middle. Siempre va a ser in the middle. Okay? Then we have in the background and in the front. Yeah? Be very attentive and very careful with this. Yeah? Pongan mucha atención a esto. In the middle, in the background, and in the front. In the middle, in the background, and in the front. Okay? Al medio, atrás, al fondo y al frente. Por ejemplo, ¿qué puedo ver yo al fondo de la imagen? Lo último que está pasando. ¿Y qué puedo ver yo que está pasando al frente? ¿Cierto? En el comienzo de la imagen. So remember, at the top, at the bottom, in the middle, in the background, in the front. Very good. Then we have this. On the left. And on the right. Left, right. On the left, on the right. So, at the top, at the bottom, in the middle, in the background, in the front, on the left,
on the right, okay? Next. Here we have a picture of all of them. ¿Ya? Aquí tenemos la foto de todos los que acabamos de decir. Remember, at the top es arriba, en la parte de arriba de la foto. Then at the bottom, en la parte de abajo de la foto. Then we have in the middle, justo al medio. In the background, al fondo. In the front, al principio, ¿cierto? Al frente. On the left and on the right. Ya, nos vamos a fijar bien en estas palabras que están subrayadas, fíjense. At the top y at the bottom. Ambas son con at. Ambas son con at. Siempre, ya, siempre. En el caso de in the background, in the middle, and in the front, ambas son con in. In. Y en el caso de la izquierda y la derecha, son ambas con on. On the left, on the right, okay? On the left and on the right. So, how can we describe a picture with all of this information? ¿Cómo nosotros podemos ahora describir una foto con toda esta información? So, pay attention to all of these things. First, you're going to pay attention to what you see. Lo primero que van a hacer es prestar atención a lo que están viendo. Ya, por eso van a decir, I can see or I see. Then, where is it? Where is it? Where is the place? Yeah. Then, how many people are they? For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 people. Then I describe the details. Yeah. For example, there is a tree. There are flowers. There is the grass. And then I say what I think they are doing or what's happening. And here we're going to use a possibility. Yeah, remember, we saw possibility, we saw necessity, and we also saw the probability. Okay, so we're going to use a possibility here. Yeah, possibility. Yeah, vamos a ver la posibilidad que nosotros vimos. Okay, entonces, we're going to use the word might. Ya, recuerden, el might es que algo puede que esté pasando. Entonces, por ejemplo, en español yo diría algo como, en la foto veo un día soleado, están en un parque, es un parque, hay 7 personas, hay un árbol en el fondo hay un arbusto con muchas flores, en el frente hay una niña comiendo un helado, ¿ya? Y digo, y también veo a un bebé que está llorando. Quizás está llorando porque se cayó. O quizás está llorando porque se quiere comer el helado de la niña. ¿Ya? Eso mismo nosotros vamos a hacer en inglés. So, how can we say it? How can we do it? ¿Ya? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos decirlo? Then here we have an example. So, I can see a park. Okay, I can see a park. It is a sunny day. It is a sunny day, un día soleado. There are 7 people and 3 animals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 people. 1, 2, 3 animals. Okay? And then we're going to use the sentences we just learned. Okay? Y después vamos a ocupar las oraciones que ya aprendemos. Por ejemplo, at the top, there's the sun. At the top, there is the sun. And at the bottom, the grass. ¿Cierto? At the bottom, the grass. El pasto. On the left, there is a tree. And on the right, there is a path. A path. ¿Ustedes saben lo que es a path? A path es un camino. Por eso dice, on the right, there is a path. Look, there is a path here. In the middle, there is a pond, ¿cierto? A pond, como una poza, ¿cierto? Un estanque de agua pequeño. And dice, the little kid in the front might have fallen. That's why he's crying. Yeah, so he might have fallen, and that is the reason why he's crying. Then that is just what I think. Okay, recuerden que dijimos que íbamos a terminar con lo que yo pensaba. Entonces, en este sentido, nos dice que el niño dice might have fallen. El niño puede que se haya caído, dice, y que por eso está llorando. ¿Ya? Entonces así voy a terminar yo, con lo que yo pienso de la imagen. O, por ejemplo, puede ser el caso de que quizás él también quería comer un ice cream, and that's why he's crying.
okay? Or she is crying. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a describir una foto, ya siempre fijándonos en what I see, what I see, where is it? Is in the park, a house, a school, and then I'm going to start saying what I see. I'm going to start counting what is at the top, at the bottom, in the middle, in the background, in the front, on the right, on the left, and on the right, okay? So, as a homework, we're going to do this, okay? Como tarea y como actividad para la casa, vamos a hacer esto, ¿ya? Esto yo se lo voy a mandar en una guía y lo vamos a subir a My School on week 26. Okay, so in our connection, we're going to explain this deeper, okay, in a deeper way. So I hope you have a very, very, very great week. Very well done. And if you have any question, any doubt, let me know on our connection, ¿ok? Espero que les vaya muy bien esta semana, que tengan un muy buen día, muy bueno por haber puesto atención en clases y en nuestra conexión vamos a explicar la tarea de esta semana y vamos a esclarecer cualquier duda. Nos vemos. Bye bye. See you.